a toda gente de YouTube que tal como va, yo soy Oso y les traigo un nuevo video. Estamos en el capítulo 2 de Invincible, lo dejamos exactamente acá. Nada, capítulo anterior, bueno, nos contaron un poco la historia de nuestro protagonista, que es Jasna, y nuestra tripulación, la cual cayeron en un planeta, estaban yendo a un planeta en el cual cayeron, pero parece que, no sé, nos están contando bien la historia. En teoría todavía no tenemos ni idea de cómo carajo es que estamos en ese planeta y por qué de repente nos teletransportamos, nos desmayamos, nos levantamos. En fin, lo que ahora estamos buscando es a nuestra tripulación. Ya encontramos a uno de lo de la tripulación, falta el resto, que son como 4, no sé como cuántos son, faltan como 4 más. En fin, curiosidad, me acabo de atar el pelo porque puedo, porque me dejó atarme el pelo. No tengo el pelo tan largo como para atármelo, aunque igual mucho no se me ató, porque tampoco, no tengo el pelo por acá, o sea, por el hombro, pero lo tengo largo y me lo puedo atar. No me queda del todo bien por ahora, porque no lo tengo tan largo. Pero bueno, ya para el que es old school de este canal, ya sabe que yo tenía el pelo largo. Tuve el pelo largo. No hasta acá, obviamente, pero lo tuve largo. Ponerle me llegaba por acá. Si me lo tiraba para adelante, me llegaba por acá o un poco más abajo. Aunque ahora que lo pienso, esto queda medio raro. En fin, si levanto... ¿Qué? Nada. Y me quedaba por acá el pelo y me lo ataba. Pero antes, te digo, hace 2019/2018, lo más probable. O sea, estoy en 2024 y hace ya un tiempecito. Pero bueno, en fin, vamos a darle comienzo a el día de hoy, al capítulo del día de la fecha. Vamos a comenzar. Lo dejé exactamente acá. Lo dejé acá exacto porque había hecho la miniatura y después, nada, no me moví más. Supongo yo que tengo que ir por allá. Vamos a caminar un poquito, a investigar un poco la zona. A ver qué onda. Que toda esta zona ni siquiera la miré. ¿Qué es esto? Ah, es un coso de luz nomás. Ok. Ok, por ahí puedo ir, pero por el momento no voy a ir por ahí. Puedo ir hasta incluso por acá. A ver, por la zona. I'm still here, if you're wondering, sir. Uy. And once more, status. Uy. Damn piece of junk. Ok, supongo que sí es por acá. Falta el resto de la tripulación todavía. Que es exactamente lo que estamos buscando. Espero que estén cerca, ¿no? Y digo espero porque no sé ni dónde estoy. ¿Esta zona? I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? En teoría quiere que vaya por acá. O sea, por donde voy derecho, así. O Accessibility is paramount. sea, por ahí, por esa zona de ahí. It's relatively clean. You can send Hopper, sir. Está medio raro todo esto. La zona, digo, ¿no? O sea, parece medio hasta... Incluso parece una zona medio pantanosa, no sé. Medio raro. Ok, por acá quiere que vaya. O sea, yo voy a ir por acá. Por esa zona que está ahí, esta zona que está acá. Vamos a ir todo derecho, que dice Gorsky. Que supongo que es... Dice Gorsky porque es donde Gorsky lo anotó. O sea, que en teoría vino por acá y algo le pasó. Ahí hay una bandera. Oh, damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Ok, por acá no hay nadie. Anything interesting? No veo una mierda. Unfortunately, no. I'm going back. No vas a volver, pará. No vas a volver un carajo, vamos a seguir mirando primero. Por ahora no encontramos nada, pero vamos a ir mirando. Si total puedo seguir bajando.
Igual puede ser, pero no veo una mierda. No puedo. No puedo. O sea, no puedo pasar por acá. O sea, no pasar, perdón, no puedo. ¿Cómo salgo? ¿No puedo seguir yendo por acá? O sea, ¿tengo que volver sí o sí? Acá me figura que ponga el telemetro, pero... No sé para qué. No veo nada. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Ok, por ahí no puedo ir entonces. Voy a tener que volver. O sea, igual forma tengo más zonas para investigar. No solo por ahí, sino que puedo ir por acá también. Por acá no hay mucho camino, ¿no? No, me parece que por ahí puedo ir. Ahí tiene pinta de más. Más camino. No se ve mal el juego, sinceramente. Gráficamente está I'm bastante entering the research area. bien. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That, I don't know. Got someone. I'm following the signal. Puede haber alguien, a lo mejor. Alguno de nuestros compas. ¿No? No sé, espero que sí. ¿Qué pinta que es por acá? The Una signal's mochila. coming from a Castle backpack. That's concerning. Getting close. I still don't see anyone though. Encuentra a Marit. ¿Es la mochila de Marit esta? O sea que... ¡Acá está! Marit! I see her! What's her condition? Marit! Marit! Marit, wake up! Wake up! Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. Nothing. 1, 2. Don't do this to me, Merritt. Breathe. Don't. Please. Live, damn it. Merritt. I beg you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Ya le está cagando al papará. ¿La querés revivir o la querés matar? Pues ya murió igual, ¿no? Pero... Astrogator? She's... I know. Doctor. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Ok, la primera... Cover's next. Qué cagada, chico. Yes, I think so. You should be close. La primera... ¿Cómo se dice? La primera persona esta que encontramos... no me sale la palabra que dije antes, al principio del gameplay. Cover. Superviviente. Let's not assume the worst. You'll find him, Doctor. Alive. I'm sure about that. No me sale la palabra, boludo. La primera... Uy, qué mal que estoy con la palabra. No me sale lo que quiero decir. Someone's here. ¿Alguien más? ¿O hay alguien más acá? O algo más. Además de esta chica que ya está. O sea, ya la encontramos muerta, pero digo... Hay alguien más por acá.
En fin, no me sale la palabra, no me acuerdo, no importa. Que una más de la gente que estamos buscando, bueno, la primera, está muerta. Pero si me marca que acá hay alguien más, a lo mejor están cerca. Relativamente cerca. ¡Ahí hay otro! Oh no. No, no me digas que este está muerto también. Status. Yasna. Pará, boludo, que acabo de llegar. No, no me digas que vos también. ¡Puta, me asustó! You're alive. Did you hear that, sir? Me hizo pegar un salto. Bueno, no, un salto no, pero un susto me hizo pegar. What's his current state? Pedazo de Checking. verga. ¿Por qué lo putea? Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Koval. His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval, what the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. Es lo único I'll que me go deja over agarrar. them, but it may take a while. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. There's life on this planet. Algo de Jasna, algo de mí leí. Ya está mi nombre escrito. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Got him. No. Ah, pensé que se derrumbaba algo, pero no, bueno, igual no sigue siendo buen parámetro esto. El ver un meteorito que esté cayendo no parece. When you're there, put Dr. Koval in the seat. Uy, I'll connect to the Android through the se me ripió el juego ahí en la Have mitad. you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending. Koval, look over there. You'll be on Dragonfly in a moment. Safe and sound. Well, safe. Did he react? Not at all. I don't get it. What could have led to all this? Krauter? Our dear Merritt? Now Koval? An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related. No puedo ver el mapa, ¿no? Estoy medio perdido. How could it be? Es por allá, Not much ¿no? on this planet. Some primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Claro, ¿no? Que había que dejarlo. See you up there. Bien. Ok, el primero ya está. Only Gorski's left. We might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Shouldn't I go back for Merritt's body? No. No, there's no need.
¿Por I qué? just regained control of the androbot, so please, leave it to me. You did everything you could for a doctor. Now, Dr. Gorski needs your help. Okay. Encuentra al doctor Gorski, perdón, como me costó. Ok. Voy a intuir que está por acá también, ¿no? No sé. Marit ya la encontré. Y Gorski estaba por allá, en teoría. Que ese ya que no lo encontré. Pero voy a intuir que sigue acá. O sea, no que sigue, que tiene que estar acá. Por alguna razón pude ir. Pude encontrar a los otros. Pero Gorski no me deja bajar. I'm leaving the excavation site. How did he come Ahora down? sí puedo bajar. Antes no me dejaba, qué raro. Bueno, vamos a buscarlo al señor Gorski. El tema es que si quiero volver... I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides... you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malis, extrema remedia. Let's take a look. ¿Qué es esto? Son imágenes. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day that comms failed. I recognize these structures. This is where they began to dig. No me doy cuenta dónde es eso, ¿no? 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. No figura. Nada. 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 No sé cuál será, ¿no? Ok. Volví al inicio, pero nada. Espera. Vamos a la última de vuelta. Nada. Nada. Y no me había... It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Ok, anda esto. Good.
I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Please enter Luna. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from... The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Ok, no sé qué estoy buscando, pará. A ver, ¿qué era lo que estaba buscando? Ok, el detector está con la R, pero necesito... Las estructuras ramificadas bajo el suelo. C. Comprueba el ramal derecho. Enorme muestra vertical. De la superficie, tanque de agua, estructura subterránea, la más grande hasta ahora dentro de la colina. Visible detectada en punto 4. Azimut de 350, distancia 200. No sabría decir exactamente qué es lo que estoy buscando. A ver. Ahí estoy yo. Acá es donde hay que buscar con la... Supongo con el detector los ítems que me... Uy, que me marca. Vamos a buscar. Algo voy a encontrar, quiero pensar. Huh. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? Sí, me preguntas a mí como si yo supiese la concha madre. He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. Ok, por ahora nada más. No sé si tengo que seguir esta línea. Suponer que sí, ¿no? No sé si se llega a notar lo de la línea esta. Pero es como que va por un camino. Me está dando a intuir de que es por donde Gorski fue. Oh, there's so much of it. I guess this is the fourth point, where the massive structure was mentioned. Our flag should be at the top. ¿Habrá ido hasta allá arriba? Claro, ¿cómo carajo hizo para subir, no? Aunque igual me sigue marcando por acá, así que no sé, supongo... ¿Qué es eso? Parece lava, ¿no? Una mezcla de lava y agua. Sí, no, es lava. Sí, como para confundírmela, ¿no? Es lava. Ok. Wow. Voy a seguir teniendo de intuición, ¿no? Que es por acá. Porque no me marca más nada. Y parece ser que voy avanzando bien. Así que... Que siga, ¿no? Por acá no tiene pinta. ¿Puede ser que se divida? ¿Por allá y por allá? Investigué un poco por acá, pero no parece... No, me parece que se divide por acá. Supongo que... What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Pero allá hay lava. A lo mejor... Sí, tiene pinta que habrá ido por acá. Se me cansa el PJ. Se cansa muy fácil, ¿eh? A la mínima, cuando empieza a largar humo,
Se nota que ya se cansó. Ok. No comento nada porque no tengo nada más no tengo nada que comentar. Por el momento no está pasando absolutamente nada. No hay nada, boludo. No encuentro absolutamente nada. Estoy dando más vueltas que un trompo. Pero sigo siguiendo el punto. O sea, toda esta línea. Me da a entender que tiene que ser por acá. Pero en teoría estoy buscando meterle. A ver en el mapa. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Ok, bueno. Me va a dejar en banda el chupapijete. En el mapa figura todo lo que encontré, la verdad. Di bastantes vueltas. Por acá que estaba... Hay algo acá, no sé qué es. El 1 y el 2 que andaba por acá más o menos, el puesto 2. Así que el 1 ya está por acá. Lástima lo de Marit. Para mí me falta más gente además de Marit. O sea, está Gorski, Marit, que ya murió. Este que estoy buscando, que es, bueno, Gorski justamente. Y me falta más gente, además de Novik. Para mí que falta más gente. Porque éramos 1, 2, 3, 4, 5 y conmigo 6. Me parece que éramos 6. Estoy pensando en la imagen esta que estábamos todos hablando en la reunión. No sé. Me parece que éramos más. Y simplemente es mi intuición. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Uy. Se metí a veces, no sé por qué. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Ahí hay una bandera. Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Raro que me haya saltado del... Ahora no puedo salir. Ahí va. Raro que me salte del 1, 2 al 5, ¿no? Espera, porque no se ve un pomo. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's going to be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose a probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Ok. Me falta... ¿Para dónde tengo que ir? Me tengo que ir hasta... hasta allá. Claro, el tema es... Espera. Por acá... No hay ningún camino... Digámoslo, por así decirlo... Como para poder pasar. Salvo que vaya por abajo, pero me tenga que meter por esa zona. Porque yo fui para allá y di toda la vuelta y llegué hasta acá. Pero necesito meterme ahora por esa zona de ahí. Y por ahí dar toda una vuelta. No llego más hasta allá, ¿no? Hi, Luna. Lead the way. Ah, bueno, pues lo tengo que decir al Luna igual. Ok. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty.
Estoy siguiendo a Luna, o sea, no sé. No sé muy bien para dónde me está llevando. En teoría, debería estar cerca. Ah, igual es otro camino, claro. Es para llegar hasta allá, hasta el punto 5. Que son los arbustos. Ahí tiene que estar Gorski en teoría. Pero... no sé. No sé, no sé, no sé. Sé, no. Ok, yo te sigo a vos, pero... ¿a dónde me estás llevando? Pregunta importante. Acá no puedo pasar. Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? We won't be limited by our own abilities. Robots will excel in areas where we either cannot or do not want to surpass them. To put it bluntly, they will do the dirty work for us. And we'll just sit in the warm privacy of a laboratory? Send them to the other side of the universe? Yeah, that's one example. Well, I don't know. Shh, Astrogator. Can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Dr. Gorski, are you here somewhere? ¿Qué es eso ahí? Son piedras, ¿no? Tiene que estar por acá en teoría. Y digo debería porque no tengo ni idea. Para acá no puedo subir. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They grow out of cracks in the bare rock. Ok, ¿dónde está el robot? They're high, more or less, from 1 to several meters. Y perdí el robot. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. You may lose another crew member. If you think so. Opera's stopped. I'm going to the doctor. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Dudo que tenga algo que ver con esta mierda, ¿no? Con los Ok, al parecer sí tiene algo que ver con los arbustos el hecho de que haya desaparecido, porque de repente pasa esto. Ah, no, es un... No, es un recuerdo nomás. 54,000. Speed 250. Going smoothly, Hopper. Es un recuerdo, ¿no? O estoy manejando a Novik. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. Ah, no, estoy usando a Jasna.
Pero parece que es un recuerdo más que nada. Altitude 5000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. 47 degrees. Copy. Entering final. Okay. ¿Me puedo Hopper mover? has No. landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. ¿Qué hago? ¿Me puedo mover? Ah, sí puedo. Ok. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Ok, no sé dónde carajo estoy. Pero bueno, a ver, para, ¿cuánto vamos de video? Vamos... Bueno, vamos bastante bien. Bueno, yo creo que es un buen momento como para ir dejándolo por acá el video. Estamos en una zona inexplorada. No sé si es un recuerdo esto. Lo vamos a seguir capítulo que viene. Vamos a seguir el tema del recuerdo este. O si es parte de la misión. No sé, es que no tiene sentido igual forma que esto sea parte de la misión. Para mí más es un recuerdo. Pero bueno, gente, me despido del video de hoy. Capítulo que viene seguiremos. Y supongo que volveremos a tratar de buscar a Gorski, que es el que nos falta. Así que nada, me despido. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya sé que si les gustó, denle a like y suscríbanse al canal si no están. Y nos vemos en un próximo video.